Venga, bismillah. Assalamu alaikum, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Halal. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a un invitado especial, un querido amigo y hermano, Omar Matachín. Bienvenido, Omar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues seas bienvenido en este programa que tienes que haber estado aquí hace ya algún tiempo, pero bueno, aunque sea tarde, si la dicha es buena, ¿no? Vamos. Bien, pues vale, vamos a empezar hoy hablando de ti, porque antes de entrar en otros temas, me gustaría pues eso, hablar de ti un poco. Eh, Sobre todo me interesa que, bueno, los que no te conocen aún, porque pues todos los que están aquí pues, normalmente te conocen a ti en mi canal, hay otra gente que no. Pues un poco tu trayectoria. Más que nada nos saltamos la parte en la que abrazas el Islam y la parte en la que decides que el Islam se basa solamente en una fuente, que es la revelación. Ese proceso, ¿cómo fue? Eh, Porque es una parte que a mí personalmente me interesa mucho y pues supongo que también a los oyentes. Así que cuando quieras me puedes empezar a hacer un resumen. Perfectamente. Sí, sí. Espera un segundito, creo que no te estaban escuchando. Ah, espera un segundito. A ver, parece que no se te escucha por algún motivo. Un segundito, vamos a arreglarlo. Eh, bien. Em, Vamos a ver. Intenta hablar ahora. No, no, tampoco. Vamos a ver. Y si le decimos que el altavoz que sale es este. ¿Y ahora? ¿Prueba ahora? Assalamu alaikum, ¿se me Ahora sí, escucha? ahora sí. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha ahora? sí, perdón un segundito. A ver. Ahora sí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Vamos a poner aquí. ¿Y ahora?
¿Prueba ahora? Assalamu alaikum, ¿se me Ahora sí. escucha? Sí, ahora te he confirmado. Ahora Bueno, se escucha bien, ahora se ¿no? escucha. Ya podemos empezar otra vez. Mashallah, para que después digan que los shaitanes están encerrados en Ramadán, ¿eh? Bueno, eh, lo primero de todo quería saludar a toda la gente que nos está viendo, agradecerte a ti, Barakallahu fik, hermano, por invitarme a tu canal, mashallah. Y, y bueno, me has hecho la pregunta, no sé si se habrá escuchado antes, que cuándo fue, digamos, el momento en que yo me centro a estudiar, digamos, más la revelación, ¿no? El Corán, y me aparto un poquito de lo que es la visión tradicional. Pues fue en un choque que tuve con el imán de la mezquita con el tema del adulterio. Tú sabes, ¿no? Que esto es un precepto que no aparece en el Sagrado Corán como precepto de Allah, pero en la tradición, pues parece que sí, que no lo encontramos, ¿no? Entonces, después de estudiar un poco la información que había sobre el tema, los hadices que defienden este supuesto precepto, pues me di cuenta que, bueno, que eso no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, al ir a entrevistarme con el imán y hacerle la reflexión, la contestación que él me da, pues claro, es la que por desgracia, la única que nos puede dar muchas veces la tradición. O sea, esto es así y punto, ¿no? Te guste o no te guste, es así. Y ahí fue donde yo empecé un poco a darme cuenta que algo no iba bien y me puse a estudiar un poquito por mi cuenta, ¿no? O sea, a centrarme más en el Sagrado Corán y bueno, hasta el día de hoy, hace ya muchos años, alhamdulillah. Y después de eso, ¿cuáles fueron las reacciones de tu entorno en el sentido de que fueron bien recibidas, Hermano, criticadas? bueno, yo tenía, la verdad, o sea, el entorno, la gente de la mezquita, pues yo tenía muy buenos hermanos, o sea, piensa que yo era de los que iban a rezar al Fajr todos los días a la mezquita. O sea, a veces era el imam o el que abría la mezquita y yo, nadie más. O Las sea, reacciones de tu entorno en ese sentido y claro, yo tenía mucho contacto con todo el mundo de la mezquita. Entonces, eh, lo que sucede es que yo me empiezo a apartar un poco. Empiezo a apartar un poco porque el discurso del imam, a raíz de esa charla que tuvimos, ya hubo un poco de, pues eso, de distanciamiento, porque yo insistía. Después otro día también se me ocurrió preguntarle sobre las pirámides de Egipto, a ver si el Corán decía algo en referencia a ese tema y me dijo, pero bueno, ¿tú de qué vas? Me dijo el imán, ¿no? Como diciendo, ¿a ti qué te importan las...? Yo ya vi que aquello era muy cerrado y había estado unos cuantos años en la mezquita, ¿eh? O sea, practicando el sunismo. Pero me di cuenta que era momento de pasar página, ¿no? Y las reacciones con la gente, pues bueno, ya te puedes imaginar, hermano, que si este tío es policía y ha venido aquí para espiarnos, que si es un kafir, que si es un judío que se lo han metido aquí para... Pues supongo que es la reacción que tienen con la gente, digamos, que planta un poquito de cara a la tradición. Planta cara me refiero a que duda, a que se hace preguntas y claro, no es bienvenido una persona así, Mm. normalmente, no es bienvenida. Bueno, tú lo sabes. Y una de las críticas así que más que suelo escuchar de algunos, en tu caso, es que lo que te lleva a este camino, digamos, a rechazar la legitimidad sagrada del relato, es tu desconocimiento de las ciencias religiosas, de las ciencias islámicas, desconocimiento de la lengua árabe, y por tanto, como desconoces, pues claro, es normal que te hayas desviado y hayas Exacto. rechazado lo que es el texto del hadith, ¿no? Digo, no, Claro, rechazado en el sentido sagrado, ¿no? Como fuente inspirada de Dios. claro, pero es que sucede una cosa, que desde el propio Corán, claro, todo esto es un discurso desde
la tradición, o sea, desde la escolástica clásica y desde las... Cuando tú te centras solo en el Corán, un niño pequeño lo puede entender, incluso con una traducción de estas malillas que hay por ahí. O sea, el Corán es un libro realmente sencillo de entender, que después tiene mucha profundidad y te puedes perder ahí, sí, pero es un libro muy fácil de entender. Entonces, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, que son las trampas que Allah subhanahu wa ta'ala les pone a la tradición. Cuando tú ves la palabra hadith, por ejemplo, en el propio Corán, y Allah te dice en qué hadith aparte de este vas a creer, y te da una serie de claves, ¿no? Tú te das cuenta que algo falla ahí, Mm, subhanallah. mm. Algo falla, ¿no? Cuando tú ves que esa tradición contradice en tantos puntos al Corán, ves que algo no va bien, ¿no? Y bueno, Bueno, también me he topado con otro discurso que es el discurso del neotradicionalismo o la resurrección del tradicionalismo, que te dice que aquellos que realizan alguna crítica de la tradición o una parte de la tradición es que son fruto de, son víctimas de la influencia, pues eso, de la mentalidad occidental, del orientalismo europeo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es otra crítica también, como que, digamos que estas personas, como tú, como yo, lo que hacen realmente es dejarse llevar por una producción intelectual europea basada, llamada orientalismo, aunque el orientalismo es algo muy, muy amplio, no una sola corriente, y por lo tanto víctimas de ese orientalismo pues acaban, digamos, desvincularse de la tradición, ¿no? Por no comprender la tradición en profundidad. Eso es otra crítica también que he visto hacer algunos. claro, eso para quien conoce los trabajos de los orientalistas. Si eres alguien como yo que no tenía ni el graduado escolar, ¿sabes? O sea, yo me planté a leer el Corán y y ya está, y punto. O sea, coger boli y papel y empezar desde el principio, intentar reflexionar y sobre todo ese punto que es muy marcado, que tú te das cuenta que el discurso, digamos, de la tradición está enfocado a un ritualismo que después, cuando te centras en el Sagrado Corán, no te lo encuentras. Te encuentras una serie de principios, una serie de valores en el libro que chocan de frente con esa posición tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dices, bueno, aquí hay algo que no cuadra. Porque el Corán me está hablando de justicia social, me está hablando de busca de conocimiento, me está hablando de que haya una equidad, de que te esfuerces en hacer el bien a los demás a través de la acción. Y después, cuando nos vamos al discurso o a lo que tiene que ver con la tradición, pues claro, lo que te encuentras es puro ritual que y prácticamente ninguna mención de esos grandes principios que sostienen el Corán, ¿no? Ujú. Y claro, eso te Principios, choca. Eso principios si que reflexionas un poco te hablaremos, choca. principios que menciones que hablaremos de ellos ahora en un momento. Bueno, pues hecha esta introducción sobre Omar Matatink, me gustaría Uy, que... ¿me escuchas? te vuelvo a perder, hermano. Te vuelvo a perder, ¿Sí? subhanallah. No me oyes? Ah, ¿Me escuchas ahora? ahora sí. Sí. Vale. Decía que, Sí, sí, te oigo ahora. decía que una vez que hemos hecho esta introducción sobre Omar Matatink y bueno, su posición respecto al Corán, quizás antes de hablar de esos principios o esas ideas principales del Corán, esas enseñanzas principales del Corán o esas directrices generales, no sé si te Ujú. parece, contestamos a una de las preguntas que se ha estado repitiendo y a mí me quedó pendiente de la semana pasada sobre Laylatul Qadr, ya que estamos en Ramadán. Pues una de las preguntas que más se repiten sobre Laylatul Qadr. No sé qué opinas tú sobre Laylatul Qadr, la noche del Oigo. destino. O de hecho, no me escuchas. Te oigo entrecortado todo el tiempo, Vale, subhanallah. un segundito. Ahora lo arreglamos, un segundito. Ahora mejor. Sí, Estabas hablando sobre el tema, las preguntas que te hacían sobre el Lailatul Qadr, ¿verdad? efectivamente, sí.
Ahora sí, ahora te oigo bien, Mashallah, Vale. hermano. Eso puede ser la conexión. Decía que ¿qué opinas tú al respecto sobre el Laylatul Qadr? Pues, si es la última parte del Ramadán, si es al principio, si es en medio, si es la noche del 27 o cuándo cae. ¿Cuándo cae? Buena pregunta, ¿cuándo cae? Subhanallah. Bueno, ya lo hablamos tú y yo ayer, ¿no? Que fue, mashallah, una conversación muy interesante. Eh, Creo que antes de ponerse a pensar o profundizar en esos temas, en el tema, ahora particularmente el aire Qadr, uno tendría que preguntarse, o sea, ¿cuadra este tipo de concepto de que te la juegues todo te lo juegues a una noche para que se te perdonen los pecados, para que te lleguen las bendiciones de Dios? Es lógico cuando tú estudias el Corán, viendo el contenido que aparece en la revelación, que después te vengan con una serie de hadices que te digan que te lo juegas todo a una noche o a una serie de días. Mm. ¿Dónde está la lógica coránica cuando uno escucha eso? Yo creo que deberíamos reflexionar sobre eso lo primero de todo. Antes que nada, reflexionar. Es posible esto. Mm. ¿Tú qué opinas, Germán? Me pasa la pelota. Muy bien. Vale. Em, claro, la pregunta, yo antes de meterme en cuándo cae, cuándo no cae, Ah, te pierdes. Ojalá. ¿sí? A ver, se supone que el micrófono este debería estar bien y que... Vale. No sé si ahora se me escucha mejor. Sí, ahora te oigo. Sí. Ojalá. Bueno, va y viene. Los saitanes. No sé por qué, pero va y viene. Vale. Sí. Bueno, repitiendo, que antes de hablar cuándo cae la noche, lo suyo sería definir qué significa la Laylatul Qadr, ¿no? O sea, que la Laylatul Qadr y recurrir a las horas de Al-Qadr, ¿no? Las horas 97 es, o que no me acuerdo cuál es la zona. 97, sí. Bien, 97, si no me equivoco. vale. Se llama Al-Qadr. eh, Y antes de definir coránicamente qué significa, sería interesante también saber qué dice la tradición al respecto. Tanto que dicen los hadices al respecto. Em, Hay relatos dispersos, recogidos principalmente en Bukhari y Muslim, donde hablan que aquel mm, que establece la oración o que rece esa noche, se le perdonará todo aquello que ha hecho anteriormente. Todo, ¿no? Pero si lo hace esa noche, es decir, la noche del decreto o la noche del Qadr, independientemente de lo que signifique, esto ya nos trae un problema. Es decir, una acción volvamos otra vez a lo mismo, una acción de un ritual que te ayuda a prácticamente reformar cualquier acción que hayas hecho durante toda tu vida, ¿no? A través de un ritual. Y esto en sí es problemático con la filosofía coránica de la acción y de la justicia y de la equidad, del esfuerzo, del yihad, del istihad, etcétera, ¿no? Por otro lado, la cuestión también de los relatos que se contradicen entre sí respecto a qué es la noche del destino Ojalá. y cuándo debería No sé. tocar. No me escucho. Yo creo que tienes un problema No, se te cuenta. con los auriculares. A ver, vamos a ver aquí. Pero lo voy a quitar, hermano. Sí. Ahora, a ver. ¿Me escuchas ahora? Tampoco. Ahora se me oye. Yo te escucho muy bien. A ver, ahora. Ojalá, es que te oigo entrecortado todo el rato, hermano. A ver, vamos a ver. Un segundito, vamos a configurar aquí. Vale. Eh, bien, vamos a hacer una cosa. Intentar corregir esto lo más rápido posible. A ver.
Ojalá, ahora te escucho perfectamente. ¿Sí? Sí. Ahora sí, vamos a arreglar el audio, no vaya a ser que luego se vuelva a pasar lo mismo. El audio que tenemos aquí configurado. Bien, ¿cómo me escuchas ahora? ¿Mejor? Sí, te oigo bien, ahora sí te oigo bien, hermano. Sí, vale, bien. Entonces, volvamos otra vez. Mm, vale, listo. Y ahora volvemos de nuevo a compartir. Bien. Eh, ¿Habla ahora? A ver si se escucha bien. No, no, no me escuchas. Sí, sí, te escucho, hermano. Vale, perfecto. Y ahora voy a ver que los demás también están escuchando. No voy a ser que pasa algo. Te escucho, te escucho. Vale, bien. Pues nada, ahora sí podemos continuar. Bueno, disculpad este del directo, como siempre, siempre hay problemas técnicos. Continuamos. Decía que en la tradición, los relatos que hablan de Laylatul Qadr intentan situarla en un momento del mes, del Ramadán, ¿no? Y relatos como el siguiente, por ejemplo, uno recogido en, eh, en Bukhari y Muslim que dice Taharru Laylat al-Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadán. Es decir, Taharru es básicamente vigilad que no vaya a ser que la noche del decreto esté en los últimos 10 noches de la mes de Ramadán, ¿no? Es decir, estad vigilantes, como que intentadlo hacer durante todas esas noches, hacer esos rezos, no vaya a ser que caiga en cualquiera de esos, de esos 10 últimas noches. Luego, el hadith en Muslim también dice, Uritu Laylat al-Qadr, o sea, se me señalizó dónde está, se me enseñó dónde está Laylat al-Qadr. Bien. Luego, alguien de mi familia me despertó y la olvidé. Fíjense, la olvidé. A continuación dice el relato. فالتمسوها في العشار الغوابر. Es decir, como que vigilad no vaya a ser que caigan las últimas 10 noches. Y aquí es una cosa curiosa. Si te ha olvidado, que se supone que Ojalá. se te hizo olvidar, es que claro, cuando dices a un mensajero que se supone que recibe la inspiración, la revelación y demás, eh, que se le hace olvidar algo, eso es problemático porque al final se pone en cuestión la profecía en sí misma. Ojalá. Y luego en Sahih Muslim dice, em, dice en Sahih Bukhari Muslim, en Sahih Bukhari es el 2036 y en Muslim el 1167. Se me enseñó la noche del decreto, pero se me hizo olvidar. Así que buscad entre las 10 últimas noches, sobre todo la hora del witr, que es una de las horas ya muy tardías, ¿no? Como sea, independientemente de qué día, qué noche puede caer la noche del decreto, tenemos un problema con la noche del decreto y es que como una noche que no sabemos localizar en la parte del mes, ¿sí? Si es al principio, si es en medio, si es al final, el hadith nos habla de que es una noche fija que se repite todos los años, está en el mismo lugar, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, está en el mismo lugar del mes. ¿Cómo es eso posible si el mes es galopante, de acuerdo al calendario que hay actualmente? Es galopante a lo largo de las estaciones, es decir, va cambiando de estación, por lo tanto es imposible que la noche esa coincida todos los años, ya que el mes se mueve entre 10 y 11 días cada año, ¿no? También es otra contradicción, por lo tanto, sea cual sea la noche que habéis estado esperando, cada año os equivocáis o se están equivocando de la parte del mes que le toca, ¿no? Porque el mes en sí entero se mueve 10 11 días por cada año debido al desajuste que hubo al principio bueno, tras la muerte del profeta y sobre todo, no se sabe si a partir del segundo califa o a partir de la instauración del Imperio Omeya, cuando ese mes regulador dejó de estar, por lo tanto ya cada año se cambiaba.
Pero bueno, la filosofía que hay detrás del hecho del decreto es como esa filosofía de la cual hemos hablado ayer, ¿no? Sobre el tema de los pecados, tal cual como entiende la escolástica, se borran entre salat y salat. Sí. No entre acción y acción, como dice el Corán, ¿no? Mm, Dice obra bien para borrar lo malo, ¿no? Obrar lo bueno para borrar lo malo, no, sino que el pecado, la falta, se borra entre oración y oración, se borra entre viernes y viernes, se borra entre Ramadán y Ramadán, y se borra una vez que hayas hecho la peregrinación, se te borra y sales de la peregrinación como si te hubiese parido tu madre como hoja en blanco. Entonces, claro, los rituales son mágicos y borran todo. Y aunque eso entre en conflicto con la dimensión de la justicia, ¿no? Da igual, no importa. ¿Por qué? Porque es atractivo que algo mágico de repente te resuelva todos los problemas. Solamente un ritual, unos movimientos, unas palabras que invocas, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú. claro, hermano, es que la tradición se fundamenta sobre eso, sobre el ritual. Entonces, hay que darle todo el abanico posible de posibilidades y beneficios. Haces un salat, pues te borra lo que has hecho entre salat y salat. Haces una peregrinación, te borra eh, todo, vuelves a nacer. Claro, siempre centrado en el ritual, cuando después el discurso coránico habla del esfuerzo del individuo, habla de las acciones, habla de justicia, habla de una serie de cosas que parece que para la tradición no existen, no existen. Solo existe el ritual y bueno, claro, ya sabemos que la tradición se va, digamos, construyendo pues a medida que los poderes se van, aparece aquel sultán, aparece aquel emir y se va construyendo esta tradición, ¿no? Y claro, parece que había que tener al pueblo dormido en rituales. Simple y Claro. llanamente tu ritual y olvídate de lo que dice el Corán. Mm, Olvídate. mm, Esa es la manera de tener a la gente dormida, ¿no? mm. Bueno, pues el siguiente tema pues era lo que queríamos hablar hoy sobre el tema de Ramadán, el mes en el que es hecho descender el Corán. Eh, y aquí respecto a la Laylatul Qadr, esta noche que fue en el mes de Ramadán, que fue cómo fue hecho descender. Claro, esto sería un tema a debatir, qué significa hecho descender. Descender significa la inspiración directa a Muhammad, descender significa que la inspiración como fuente divina se, se, digamos, se pasa al plano de la existencia, pasa al plano de la creación y luego se convierte en palabras cuando recibe el profeta Muhammad la inspiración. Es decir, eso ya sería algo interesante a desarrollar, a debatir. El concepto del Corán en sí mismo, ¿qué es? El Corán solamente es aquello que está escrito entre el Mus'haf, es aquello que contiene el Mus'haf, es el Corán como conocimiento, no como conocimiento inspirado, convertido en palabra, en letra, sino como conocimiento primigenio, que es cuando empieza. Todo eso sería interesante, basándonos en el Corán, estudiarlo, porque creo que es la parte que nos ayudaría a reflexionar y que nos ayudaría a- a conocerlo en profundidad, ¿no? Pero en el tema Nos de... metemos en un mar, pero en un mar sí, sin fondo, pero ¿eh? es interesante, o sea, no deja de ser interesante Claro, el claro. hecho de, por ejemplo, algunas aleyas como la Surat Rahman, que te deja un poco atónito cuando empieza diciendo, Rahman primero enseñó el Corán, ¿no? Allama al Corán. Luego creó el ser humano. ¿Cómo? ¿No sería al revés? Ya. Que primero crea el ser humano y después enseña el Corán, ¿no? O sea, Allama al Corán, Jalaq al Insan, creó el ser humano, Allama al Bayan, le enseñó la capacidad de comprensión. eh, y claro, aquí lo suyo es que fuera al revés, ¿no? Que el insan, es decir, cuando ya el alma es hecho cuerpo, ¿no? Cuando aparecemos en este mundo nos convertimos en insan. eh,
Se supone es cuando después aprendemos el Corán, no al revés, no es que nos enseña el Corán primero y luego aparecemos en este mundo como insan y de repente adquirimos esa capacidad de comprensión y se supone que Sí, ya como, conocemos, ¿no? sí, como dicen los judíos, que primero fue la Torá y después fue la creación, sí. Claro, entonces Bueno, bueno, es un tema, hermano, que sí, que claro, todo se tiene que estudiar, ¿no? Del Sagrado Corán. Pero vamos a encontrarnos lo que hablamos ayer tú y yo, vamos a encontrarnos siempre ese ayat que, que después de hilar y de dar toda la vuelta, nos va a tirar toda la teoría. eh, toda la teoría, nos va a tirar toda la teoría. Yo, es desde mi punto de vista, Mm, evidentemente, yo soy el primero, me encanta, vivo para profundizar y buscar en el Corán, pero también me doy cuenta, hermano, y tú te habrás dado cuenta también, por supuesto, que el, el- en el Sagrado Corán hay una serie de principios muy básicos que todo el mundo entiende. ujú, Hay que adorar a Allah, hay que hacer el bien a los demás, tenemos que esforzarnos en ayudar al prójimo, en cuidar del huérfano, del necesitado. Esto, respetar a los padres, todo esto queda clarísimo. Después hay otra serie de informaciones, de versículos que son ambiguos, que tienen varias interpretaciones y claro, ahí realmente nos podemos perder. La persona que tiene esas inquietudes, esas ganas, ¿no? de profundizar, de buscar el conocimiento, siempre va a estar buscando en esa estructura, ¿no? Pero nos salva el que hay una serie de versículos muy claros con conceptos que entiende hasta un niño de 10 años y que, subhanallah, esos son realmente los importantes, los que todo el mundo puede entender. O sea, ahí esa es la base del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿Cuál, ¿no? cuál Esa es la serían, base. cuál serían estos fundamentos, según tú? Bueno, hermano, yo creo que el texto entero se fundamenta sobre tres principios, por llamarlo de algún modo, ¿no? Que sería la creencia o la certeza en Allah, con lo que implica el término amana, ¿no? No es simplemente creer, o sea, implica más cosas, ¿no? Este término en árabe. Pero la certeza en Allah, la certeza en el último día y las buenas acciones. Eso lo Ujú. encontramos en el versículo 262, que nuestra querida tradición lo abroga de un plumazo, dice que ya no tiene ninguna validez, pero bueno, en, en- en según qué aspectos, ¿no? Y, y ahí yo creo que está la clave del libro, porque yo, por ejemplo, en mi estudio del Corán, me encuentro estos tres principios continuamente, o sea, no solo después en los relatos, en las historias que aparecen, sino en toda la estructura está basada sobre estos tres principios. Claro, a partir de estos tres principios, para abajo, digamos, es como yo interpreto o entiendo que se tiene que interpretar el Sagrado Corán. Ujú. Pero Después, qué por ejemplo, implicaría, tú, qué implicaría el creer en un solo Dios y en el día del juicio y obrar rectamente, como dice la ley? ¿Cuáles son sus implicaciones? Si partimos de esta premisa de que son uno de los principales fundamentos de la revelación, estas tres directrices, es decir, la creencia en un solo Dios, en el día del juicio y obrar rectamente, desde luego son fundamentos que aparentan ser sencillos, pero encierran un mundo de complejidades, ¿no? un mundo de complejidades, si los miramos, digamos, o sea, si los establecemos como principios básicos y después nos ponemos a leer el resto del Corán, eh, creo que ahí tenemos, pues eso, un din muy sencillo, muy fácil de entender, que está, o sea, siempre enfocado o apoyado en estos tres principios. Después habría una visión, una perspectiva filosófica, que es lo que tú ayer me exponías, ¿no?
que me parece muy interesante. Claro, ahí ya hay todo un pensamiento filosófico detrás de estos tres principios, porque recuerdo que tú me citabas que en la creencia en Allah, eso representa también que existe un orden en la creación. Obligatoriamente, la existencia de un Dios único representa luego un orden en la creación, un día del juicio, pues también, claro, de ahí se elabora un pensamiento filosófico. Pero si nos centramos en lo que es el mensaje coránico para el musulmán de a pie, para el musulmán de a pie, creo que es una buena idea centrarse en esos principios básicos. Yo veo esto como los tres pilares, no solo del Corán, o sea, del Islam, porque es algo que coincidimos, según el propio texto, coincidimos gente de distintas religiones, estos tres principios. Y a partir de estos tres principios, pues claro, por debajo hay otros que nos hablan del temor de Allah, nos hablan del ser agradecidos, nos hablan, por ejemplo, de que nuestra función en la vida es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Mm, O adorar. mm. Y, y bueno, yo creo que es importante establecer lo que sería la interpretación del Corán desde unos puntos básicos, porque si no, claro, si no después nos perdemos. Tenemos que tener un guión, unas premisas claras para después interpretar el Sagrado Corán, porque si no, Pero claro, hay algunos que dirían, por aquí ejemplo, cada uno puede soltar a ver quién la suelta más grande. mm, algunos, por ejemplo, dirían, oye, decir simplemente creer en Dios en el día del juicio y obrar rectamente, pues, hombre, es un título muy sencillo, la verdad, sea Ahí te dicha vuelvo es. a perder, te vuelvo a perder, Pero yo Jusín. creo que me Allah. estás perdiendo por la cobertura, a lo mejor, puede ser. Me refiero por la señal de internet, ¿no? Porque aquí me parece que... Ah, ahora te vuelvo a escuchar Sí, a mí mejor. yo creo que es eso, la señal de internet. Te decía que algunos podrían suponer que este título, creer en Dios, en el día del juicio y obrar rectamente, es algo que sí es cierto, su atractivo es la sencillez, porque son tres elementos, nada más. Mm, podrían para muchos decir, bueno, y ya está, y en eso consiste todo. Claro, ahora habría que desarrollar qué significa creer en Dios, qué significa creer en el día del juicio y qué significa obrar rectamente, ¿no? Y la relación que hay entre creer y obrar, ¿no? O adorar y obrar, ¿no? Se corta. Subhanallah. ¿Me Sí. escuchaste lo último que dije? No, hermano. No, decía La haula wala quwwata illa billah. que... ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 Ya. ahora sí. Decía que este título que podría parecer algo muy sencillo, la gente diría, bueno, pues que con lo sencillo que es, pues es algo muy fácil de llevar a cabo. En cambio, si uno se pregunta qué significa creer, tanto en Dios como el día del juicio, lo que implica, y lo que es obrar rectamente, y la relación que hay entre obrar y creer, o obrar y adorar, ¿no? Claro. Pero, hermano, a ver, es cierto que, o sea, el contenido del libro, del Sagrado Corán, eh, bueno, hay mucha información y aunque estemos hablando de principios básicos, esos principios luego se entrelazan y es lo que hablábamos de cerrar el círculo. Allah subhanahu wa ta'ala nunca te va a dejar cerrar el círculo. Allah es el Señor de conocimiento absoluto. Nadie va a poder decir, no, esto es así y esto es una verdad. No. Yo creo que nos tenemos que conformar básicamente en esos tres principios que, claro, habrá, habrán de desarrollarse con el propio Corán. Pero es que te vas a encontrar información que va a chocar entre ellas. Wallah. Yo, cuando he hecho los estudios, yo me encuentro esto, hermano, que hay Mm. un punto donde se chocan las cosas. Entonces, ¿qué es creer en Allah? O sea, ¿qué es tener la certeza en Allah? Sí, te lo explica en otros lugares del libro, pero
Subhanallah, es algo muy, muy, muy particular esto. Y las acciones de bien, sí, las acciones de bien está claro que son los preceptos que aparecen en el Sagrado Corán. Las acciones de bien no solo son lo que a nosotros nos parece que está bien. Está claro que eh, estos preceptos, o sea, estas acciones, buenas acciones, eh, tienen que guardar relación con los preceptos que aparecen en el libro. Subhanallah, Ujú. eso está clarísimo, ¿no? Y que esta creencia en Allah, claro, se puede desarrollar como que necesitas creer en todos los profetas, necesitas creer en todas las revelaciones, necesitas creer en los ángeles, necesitas creer en una serie de cosas, ¿no? Eso sería, digamos, una definición pues más completa, ¿no? Pero yo creo que la sencillez del libro, no sé, yo me quedo con la parte más sencilla del Corán, subhanallah, hermano. Y soy el primero que ya te digo, que me vuelvo loco ahí buscando y profundizando, pero creo que cuanto más sencillo se haga, subhanallah, mejor. Y si alguien dice, bueno, pero entonces, ¿para qué tanto libro? ¿Para qué si solo son tres principios básicos, verdad? Ujú. Subhanallah, ¿para qué tanto? Pero es que creer solo en Allah y no asociarle con nada, que es el mensaje con el que viene Noé, con el que vienen todos los profetas, temer a Allah, no le asociéis nada, esto parece sencillo, subhanallah, pero es muy difícil no asociar a Allah con nada. En nuestro día a día, tener la certeza de que es Allah quien está llevando todas nuestras cosas, es Allah quien nos está teniendo misericordia con nosotros, incluso en los momentos malos, en los momentos que nos sentimos apretados en la dificultad, saber que no, que es algo bueno que Allah también nos está enviando para desarrollarnos. O sea, el tener esta certeza en Allah, aunque sea enfocado desde una perspectiva muy sencilla, después en la práctica es algo muy fuerte, Mm. subhanallah, De es hecho, el algo muy propio Corán fuerte. lo dice, ¿no? El propio Corán dice, "Wa inna al-akthara an-nasi la yu'minu billahi illa hum mushrikun". La mayor parte de la gente no cree en Dios sino siendo asociadores. Es decir, la única forma en la que tienen para creer en Dios es siendo asociadores, ¿no? De alguna forma u otra. Mm. Te dice, no creen en Dios sino siendo asociadores. O sea, ellos creen sí, pero la forma que tienen de creer es siendo asociadores. Bueno, pues muy, Claro. muy, muy interesante, Omar. Ahora aquí en el chat se está acumulando una cantidad de temas que voy a ir planteándote. A ver, No, si son muy difíciles, contéstalas tú, no, no, Josín. hombre. Dice, a ver, Juan López, me recuerda el Jaís de la cabra con melellas. Sí. El jardín de la cabra, Sí. mashallah. Em, Es que, un momento, perdón un segundo, es que sí, nos reímos, nos hace gracia, sí, pero pero en verdad no tiene gracia alguna es muy esto. dramático, sí. Porque, exactamente, hay mucha gente que ha muerto por esto, o sea, que los han ejecutado a pedradas. eh, por un relato fantasioso, por algo claro, claro que hace gracia, lo escuchas, o que el profeta Mohammed lapidó a un mono porque había cometido adulterio, había ayudado a un Era grupo de monos a ese lapidar. era un compañero que se llama Saad, no sé qué Saad, que dijo que... ¿Cómo? Ese es un compañero el que apedreó los monos y dice, he visto a un grupo... Subhanallah, yo lo he leído varias, vamos, más versiones de este, de este, dice, he de este visto un grupo hadith. de monos pegándole piedras a una mona y me puse yo con los monos a pegar también con ellos. Entonces ahí, dice, ahí entendí que había que apedrear también al Claro, adúltero, ¿no? pero todo esto son pruebas que se dan, digamos, para legitimar la lapidación. Y claro, es algo muy triste. Ojalá, sí que es cierto que, bueno, por norma general, incluso la gente que defiende este tipo de visión del Islam tradicional, eh, cuando hablas con ellos así en privado, ¿no? Te dicen, pues claro, que es una barbaridad, ¿no? O sea, Ya. la mayoría de musulmanes no están de acuerdo en lapidar a una persona. Subhanallah. Eso es algo que se escapa de toda Em, misericordia, de todo, se escapa, se va del mensaje coránico, no tiene nada que ver con el mensaje de Allah. Subhanahu wa ta'ala. mm.
Red Corán pregunta, dice, bueno, o expone, dice, la palabra Leil, los tradicionalistas le dan el significado de noche, pero en el Corán esta palabra no siempre significa noche. Cierto, no siempre significa noche. En cambio, en esta ley creo que termina diciendo "Hatta matla al-fajr", hasta en la salida del alba. Por lo tanto, cuando la palabra alba y noche aparecen en la misma oración, pues Claro, se sobreentiende que se refiere a noche, no se refiere a otra cosa, ¿no? pero también, hermano, claro, pero el Fajr eh, también puede tener, Sí, le otras, podemos sí, buscar sí, un significado, así como totalmente. Laila tiene significado de noche o oscuridad o periodo de ignorancia. También. Claro, el Fajr también puede ser esa apertura, esa luz, ¿no? La Que noche es el puede ser inicio. perfectamente el preludio de oscuridad antes de que nazca algo importante. Exactamente, También es una interpretación exactamente. también válida. Claro, y si se está hablando o se tiene en mente la revelación del Corán, pues bueno, se puede entender que a partir de ese momento, una vez que es revelado en el profeta, después eso va a ser comunicado, ¿no?, al resto de la humanidad. Mm. Claro, ahí hay distintas interpretaciones. Totalmente, Eso sí. es la magia del Corán, Sí. ¿no? Que se puede leer, subhanallah. A lo mejor no es el término más adecuado lo de magia, pero sí que se puede leer de una manera muy sencilla y después se puede profundizar en los términos y eso es un mar, vamos, Mm, te pierdes en las profundidades. mm. Lo que Ah, está claro que siempre, sea como sea, lo que no podemos hacer es interpretar a partir de otros, subhanallah, de otras fuentes, porque ujú. interpretar a partir de fuentes, por ejemplo, judio-cristianas, que son en las que más se basa el hadith, o de tradiciones persas, y querer interpretar desde ahí incluso las historias de los profetas, quererlas interpretar desde la propia Biblia, sin tener en cuenta la lengua árabe o sin tener en cuenta el contexto del que nos habla nuestra revelación, el Corán, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. O Ujú, sea, la base es el árabe y la propia revelación coránica, ¿verdad? ujú. Entonces, querer ir a buscar cómo interpretar en otras fuentes, vamos, yo creo que es un fallo Sí, tremendo. todo conocimiento es útil, pero que cualquier otra fuente sea un condicionante, eso significa delimitar la potencialidad del Corán, ¿no? O incluso silenciarlo. Totalmente, hermano. Siguiente palabra, persona, Asma dice, la salvación está dentro de uno mismo y no en los rituales. Muy cierto, la salvación está en manos de Dios, pero Dios nos deposita la mano en nosotros, ¿no? La responsabilidad en nosotros. Bien, eh, Juan López dice, si en el Corán cada letra tiene un sentido en el conjunto, necesariamente tuvo que ser escrito o supervisado por Muhammad, ¿no es cierto? Bueno, esa es mi convicción personal, yo no sé qué opinaba, pero yo pienso que Muhammad desde luego escribió con su puño y letra, porque hay cosas dentro Sí, sí, desde luego. de la morfología coránica que es imposible que otra persona hubiese escrito sin sus directrices, ¿no? Incluso aunque sea un escriba suyo, aunque sea un escriba, lo escribirá de acuerdo a las directrices que él le da. En- Em, Totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo he podido investigar del Corán y bueno, lo he publicado en algunos vídeos, pues sí, por supuesto que es algo, aquella historia de que el profeta es analfabeto, que el mm, profeta que siempre se quiere dar para darle un carácter más milagroso, ¿no?, a la sí. misión del profeta, al Corán. Pues claro, esto cuando después profundizas un poco en lo que es el propio, o sea, en el Corán, te das cuenta que el Mm. profeta ni era analfabeto ni nada de eso. No, incluso en los hadices también aparece que el profeta a veces es analfabeto, otras veces no. Por ejemplo, Ya. la batalla el pacto del Hodeibiyah, creo que era, Haní, Hodeibiyah creo que es, cuando firma el pacto con Quraysh y empieza la carta diciendo mi Muhammad Rasulillah, ¿no? De parte de Muhammad Rasulillah, pues los Quraysh dicen, no, no te reconocemos como mensajero de Dios porque si no, este conflicto a qué viene, no puede aparecer en la carta que tú eres mensajero de Dios. Y el escriba, de acuerdo al relato, era Ali ibn Abi Talib. Entonces el profeta le dice, borra el mensajero de Dios. Entonces Ali, por recelo, dice, pues no, no lo voy a borrar, pues se va a quedar aquí.
Entonces el propio profeta es el que coge con su saliva y borra donde pone Rasulullah, ¿no? Entonces, el hadith ya dice que sabía dónde estaba la palabra, ¿no? Que- pero claro, luego te lo Ya, explican de que se lo sabía de forma mágica, que le inspiró, en fin, como sea. Además de eso, eso simplemente se basó en una especie de interpretaciones de acuerdo al ummi, que es el ummi. Si el profeta era ummi, en el sentido de que iletrado, uy, entonces todos los árabes eran iletrados, porque Huwa es el rasul de los ummiyun, ¿no? Entonces es el profeta de los ummiyun. ¿Y los árabes eran todos iletrados? Eso no es cierto. Entonces, ¿cómo se escribió el Corán, no? claro, Entonces, claro, el ummiyun son los que no, son los que carecían de una tradición de escritura anterior, ¿no? Carecían de una cultura basada en la escritura, como algo, una cultura imperante. Es verdad que había árabes cristianos, es verdad que había árabes judíos, pero la cultura imperante no era una cultura de la escritura, ¿no? De hecho, las costumbres, las tradiciones no se basaban en la escritura. Y por eso eran ummiyun. Y además vuelve a en cortar otro esto. hadith, ¿no? Em, pero sí, esa es mi convicción, Juan López, que efectivamente el profeta escribió con su puño de letra, sabía leer y escribir. Además, las leyes del Corán le ordenan leer de noche, le ordenan leer constantemente las leyes del Sí, Corán. Em, era un comerciante, Juan López dice, era un comerciante experimentado, lo acusan en el mismo Corán, efectivamente, que escribía lo que decía. Claro, si él no sabía escribir, no podían acusarle. Bien visto, porque eso es una de las leyes que efectivamente sirven de argumento de que efectivamente sabía leer y escribir. Em, ujú. déjame hacer un inciso, Jusín, por Dime, favor. adelante. Em, cuando, por ejemplo, ahora estamos hablando del tema si el profeta Mohammed solía, o sea, sabía escribir o no escribir, Ujú, nos vamos también a que la tradición nos dice, o nos informa que él era un comerciante de éxito, que él, claro, hacía. Claro, eh, siempre tendemos a irnos hacia la tradición, independientemente, o sea, aunque nos queramos, tú sabes perfectamente de qué estoy hablando, nos queremos centrar única y exclusivamente en el Corán, pero siempre acabamos, la tradición nos llama, o sea, mm, siempre nos acabamos en la tradición, ¿no? Y esto es algo que yo he intentado, lo que pasa es que no gusta porque entonces conviertes el Corán en un mensaje solamente, ¿no? En un mensaje en el que sí se habla de vidas de personas, se habla de una serie de historias, pero digamos, el quitar todo lo que no es el Corán, o sea, dejarlo a un lado, creo que ayuda mucho a clarificar, o sea, a entender y a poderte centrar en lo que es la palabra de Allah, ujú, ¿no? ujú, Pero claro, por otra parte, hay gente que después encuentra que esto es un método, una manera de leer la revelación, pues un poco seca, ¿no? Porque si tú empiezas a recortar todo lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición, lo que dice, pues te vas a encontrar muy poca información sobre el profeta Mohammed, te vas a encontrar muy poca información sobre los personajes que aparecen en el Corán. Pero por otra parte, eso sí que te permite poderte concentrar más en la información que aparece en el Sagrado Corán y en los preceptos, ¿no? ujú. Yo creo que tiene su punto, ¿no? Sí, sí, Yo me totalmente he de centrado acuerdo. mucho en eso. Mm. Allah. Claro, en este caso, en este contexto, cuando hablamos de un discurso de deconstrucción de la tradición, claro, te ves obligado a hablar desde dentro de la tradición y desde dentro de las estructuras de la tradición para iniciar un proceso Exacto. de deconstrucción, cosa que en teoría debería, al final, permitirte centrarte solamente en el estudio del Corán desde los propios esquemas coránicos, ¿no? Em, ah, decía aquí Nadia. Sobre Laylat al-Qadr en el Corán se dice que es una noche donde se ordenan todos los asuntos. Por lo tanto, si esa noche hace dua oración, supongo que te beneficiará en algo. El dua siempre te beneficia, da igual en que lo haces por la mañana, por la tarde, por la noche, en el Laylatul Qadr y fuera del Laylatul Qadr. El dua es algo, es, el dua es uno de los elementos del ruh, de la conexión espiritual con Dios, de esa fuente inagotable de energía espiritual.
Y el dua es el que nos permite también mantener un estado de taqwa, un estado de conciencia. Por lo tanto, el dua no es algo que debemos solamente enfocar en una noche determinada, en un día determinado, sino es algo que tiene que formar parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Pues hay que tener la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala no le asocia nada a nadie. Ujú. Edgar, ay, perdón, se me ha saltado. A ver, aquí. Edgar dice, ¿creen que el fin último del hombre ha de ser el de ser copartícipes en la creación? Copartícipes en la creación. Es una pregunta, supongo, entiendo, ¿no? Edgar, ¿creen que el fin último del hombre ha de ser el de ser copartícipes en la creación? No podemos ser copartícipes en la creación aunque quisiésemos. Somos parte de ella, al menos esta es mi visión. Somos parte de la creación y somos copartícipes dentro de la creación. Porque si me dices que somos copartícipes en la Hermano, creación, eso ya sería, es como decir que somos copartícipes con Dios en la creación y eso evidentemente es algo que no se puede aceptar. bueno, tal vez, hermano, se refiere a que, o sea, a que nuestro papel, no sé, a lo mejor él lo puede volver a, o sea, lo puede especificar más, pero tal vez se refiere a que el papel del ser humano en la creación es el de hacer suyos, entre comillas, siempre los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala Mm, y, digamos, funcionar con ellos, claro, y de algún modo si tú eres misericordioso con los demás, es un reflejo de la misericordia divina, ¿no? ujú. No sé si tiene a lo mejor que ver con esto lo que No dice el sé, hermano Edgar. yo no entendía así la pregunta porque copartícipes es compartir, ¿no? Una función, ¿no? Ser copartícipe, es decir, participar de forma cooperativa con otro. Por lo tanto, hay una Mm, especie de igualar dos estados que en este caso no pueden no, ser hombre, igualables, ¿no? Eh, Es lo que yo entendí. Además en la creación, no solamente en la vida, sino en toda la creación. Es lo que yo entendí. A lo mejor puedo estar equivocado. Entonces, sí, entendido en el sentido de que somos una parte responsable en esta creación, tenemos la mana, el depósito de la tal. eso me Entonces refiero. sí, somos responsables, desde luego, de cuidar la creación, de sincronizarnos con la creación, armonizarnos con la creación. Sí, en ese sentido sí. Pero, pero Eso me ser, refiero yo. pero ser copartícipe, yo lo entendí al menos a lo mejor en un sentido muy literal, ¿no? Em, vale, siguiente comentario. Em, la certeza. Hay un hadith que dice que el planeta Tierra está justo entre los cuernos de un toro. Bueno, y otro que. Bueno, entre otras cosas, sí. Hay que hablar Eh, con Mr. Tajar de eso, ¿eh? sí. Bueno, Del sí, tema el plan. planeta, vale. La certeza, dice Carla Agarbi, la certeza de Allah subhanahu wa ta'ala se siente en el corazón. Sí. La unidad de Allah se siente en el corazón. Allah subhanahu wa ta'ala hace que lo que pueda sentir. Subhanallah, sí. Bueno, Ismael Ben Larbi dice, Allah pudo crear primero el Corán en el alma del humano, para luego crear el cuerpo de este. Quizás por eso llamen al Islam Din al-Fitra. Es una opinión. Bueno, yo en parte soy bastante de acuerdo con lo que dices, pero eso de crearlo en el alma no me consta, no sé, no sabría buscarlo dónde aparece eso en el Corán. Creo que el nafs, no aparece en ninguna parte del Corán cuando dice que crea el alma y demás, que aparece que crea en el Corán el alma. La única referencia que yo a partir de ahí pues saco mis cosas es que el orden de las acciones en la Surah Rahman me pareció muy llamativo. El hecho que crea primero el Corán, después crea el ser humano y le enseña la capacidad de comprender. Esta ley la relaciono luego con otras leyes, que si quieren algún día hablamos de esto, sobre cuando ese debate de la creación del ser humano y esa opinión de los ángeles, ¿no? Sobre que vas a crear quien corrompe la tierra y yo sé que vosotros no sabéis. Cuando les expone les pide que expongan los nombres, ellos dicen que no saben qué nombres son esos. En cambio, Adam sí. Entonces, todas estas aleyas están relacionadas, digamos, con el principio de la creación, ¿no? Y sería interesante, pues, tocarlo en otro momento,
porque hay diferentes lecturas, hay diferentes interpretaciones, Sí. muy bien construidas cada una. Em, vale, dice Ismail, ¿puedo crear primero el Corán? Vale, es Juan López, pero si tú basas los relatos en la mitología y cultura de las masas, aceptarán mucho más fácil esta doctrina inventada. Ese es el comentario de Juan López. Es igual que pasó con el cristianismo y el Imperio Romano. Ujú. Bien. A ver. A ver si lo que pasa. Bueno, aquí hay muchas intervenciones, pero no logro encontrar ninguna pregunta. Em, la llamada a la oración original es la ilaha illallah. Bueno, pero la llamada a la oración, que sea la ilaha illallah, o sea, de otro modo, realmente es irrelevante porque en el fondo no es más que una llamada, ¿no? Eh, la haces con una fórmula, con otra. Es una llamada. Que puede ser cuestionable lo de que con la ilaha illallah esté Muhammad Rasulullah o no, si eso es shirk o no. Bueno, pues es un debate que yo la verdad es que personalmente no le doy mucha importancia. Em, no sé qué opina Omar, pero para mí no es tan importante el tema de... Pero es que no, se han cortado un poco sobre Sí, la llamada a la oración. sí, porque decían que la llamada original del salat es la ilaha illallah, Pero ¿no? El adán, sí, la llamada. el Adán, Mm. hombre, yo creo que el Adán tiene la función, eso, lo que tú dices, ¿no? De llamar a la oración y no es realmente importante, ¿no? Mm. Vamos, yo no lo veo tampoco como un asunto. Asma Asma dice, el otro día habló del tiempo, se refiere a mí, vale, del rezo que era de día, del tiempo del rezo que era de día, noche, etcétera. ¿No será que es una vez a elegir esos tiempos y no se refiere a 5 veces o 3? Mm, las oraciones. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Mi lectura sobre el Salat creo que está grabada en un vídeo o en varios, no me acuerdo. Em, a mí sí me consta que yo tengo una lectura donde sí aparece que hay 5 oraciones diarias. Acepto el argumento de las 3 oraciones diarias. Acepto incluso el argumento de una oración al día. Pero me inclino hacia la parte que dice 5 veces al día. Y me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, aparte de una lectura determinada, Ay, se ¿vale? corta. Aparte de una lectura determinada en el Corán, eh, creo que el orden de los hábitos, el hecho de que haya 5 pausas al día, tiene muchísimo sentido. Y si quiere un día lo explicamos con ejemplos, ¿no? El hecho de que los hábitos se repitan 5 veces al día, para mí tiene bastante sentido. Tiene un sentido antropológico principalmente, ¿no? Pero bueno, si hay personas que dicen que han interpretado que las aleyas solo hablan de 3 oraciones al día, vale, mientras cumple su función, que es el recuerdo de Dios, ¿no? Y realmente la persona siente que está recordando, está teniendo conciencia de Dios, pues también me vale. Que la gente dice que no, que es una sola al día y que eso cumple con la función de que ellos recuerdan a Dios con ese hábito diario, pues mira, también lo acepto. Pero principalmente, bueno, mi opinión es otra, es que hay 5 oraciones diarias y las oraciones tienen una función determinada, son unos meros instrumentos, no es algo, un pilar sin el cual el din se viene para abajo, sino para mí el pilar son las acciones. Pero bueno, no sé qué, Omar supongo que tendrá opinión al respecto. Yo no lo había escuchado lo de una sola oración diaria. Había escuchado 5, 3, incluso 2. Mm. También. De hecho, yo cuando me puse a buscar sobre este tema, bueno, encuentro que cualquiera de estas tres interpretaciones, o sea, la de 2, 3 y 5, pueden ser correctas. Lo que está clarísimo es que si enfocamos el Salat como un ritual, o sea, desde la perspectiva de ritual, nos dice que es algo que nos sirve para recordar a Allah, es algo que nos acerca a Allah
y lo que se nos habla es de la exposición de erguido, de rakat y de suyud. Eso está claro. Eso sí que no hay, ahí no hay tutía, ¿no? Se nos dice que no se acortemos en los momentos de tensión y, y bueno, pero es cierto que hay distintas interpretaciones. La de una nunca la había escuchado, la verdad, Mm, subhanallah. Esa mm, se me escapa y ni la he encontrado yo en el Corán, ¿eh? mm. Pero bueno. Luego, bueno, esa es mi opinión, si quieren. A ver, el otro día, vale, una pregunta en el Sagrado Corán, ¿cómo se llama a Jesús, hijo de María? Es que escuché que si se le llamaban Jesús, ese no era su nombre, que le llamaban Isa, pero no sé si es el significado. Bueno, Jesús es el nombre latino realmente, no es el nombre original. Yeshua, supongo que es el nombre original. En árabe pasa a ser llamarse Isa y en hebreo Yeshua. Pero no entiendo por qué es tan importante saber cuál es el significado de Jesús o cómo se llama. No entendí la pregunta, Fátima. Si me puedes explicar un poquito más. Vale. Los suníes añaden a Muhammad y los shias agraden a... Ah, te refieres a Ah, vale, ahora entendí tu comentario, Juan López. Te refieres que en el Adán, la llamada oración se hace añadiendo al nombre Muhammad en el Adán. Y que los shias además añaden, aparte, además de Muhammad, a Ali. Mm. Sí, bueno, porque han convertido la llamada en una cuestión política. Vale. Eh, vaya, he llegado tarde. Bueno, yo no sé si... Vaya, es que son muchos comentarios. Omar, si quieres, estuve hablando de algún tema mientras leo todo esto porque Hermano, no, es una hermano, no estoy pasada. escuchando nada. Hace un minuto que no escucho nada, ¿eh? Vale, ahora escuchas algo. Ahora sí. Es que creo que se te va y se te viene la señal de internet. Ya. Entonces, no digo que si quieres podéis ir hablando de un tema porque estoy leyendo los comentarios, son muchos y no sé si nos va a dar tiempo a leerlos todos. Eh, ¿Me has oído, Omar? Sí, te oigo muy entrecortado, Sujanda. Digo, si quieres, podéis Tal hablar. vez, y eso que no hay shaitanes encadenados en Ramadán, ¿eh? Digo, mira, ayer se puede, ¿me escuchas? Al fin. Perfectamente, yo te escucho perfectamente. Sobre el tema de, volviendo a Ramadán, que durante el mes de Ramadán se encadena a los shaitanes. Ujú. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, vale, vale, vale. Es curioso cómo esto aparece en las tradiciones, ¿no? ¿Verdad? En la tradición. Y bueno, dicen que son los shaitanes jeans, bueno, pero es curioso que después algo tan que sería que realmente es tan importante, ¿no? No aparezca siquiera mencionado en el Sagrado Corán, pero ni de pasada, ¿no? Esas cosas que nos sorprenden tanto cuando leemos la tradición y que después cuando las buscamos en el Sagrado Corán, subhanallah, no, ni rastro de ellas, ¿no? Y esta es una que es curiosa porque, subhanallah, en la historia de Suleimán dice que trabajaban para él saitanes encadenados. O sea, fíjate, pone el detallito habla de los saitanes y eh, luego algo que sería tan importante como este dato que nos da la tradición ni siquiera aparece, ¿no? Es muy curioso. Yo lo que he encontrado, supongo que tú habrás encontrado lo mismo, que a veces el Corán parece que en su texto está mandando indirectas a la tradición. Es decir, con el propio nombre de Hadith, la tradición podría haber tomado otro nombre para referirse a los relatos del profeta Mohammed. Ujú. Sin embargo, han tomado la misma palabra que aparece en el Corán, o sea, Hadith, pudiendo tomar muchas otras, pero no, han dicho Hadith. Mm. Y después, cuando lees el Sagrado Corán, te encuentras,
esos apuntes que hace sobre la palabra hadith, ¿no? En referencia a que el único hadith o el que debéis seguir, ¿no? Es el propio Corán, ¿no? Mm. Es muy curioso De ese, hecho ese dice, asunto, subhanallah. en qué otro hadith después de Dios y sus aleyas van a creer? O sea, no hay más. Dios y sus aleyas. ¿No? Sí, Entonces, luego eso afecta a prácticamente todo. Cuando dice, por ejemplo, aquellos que escriben con sus propias manos, no dice, esto procede de Dios, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque el hadith, ¿qué es? El hadith no es más que un texto escrito con la mano, atribuido al profeta, para decir que ese hadith tiene una inspiración de origen divina, por lo tanto, el relato se convierte en algo de origen divino. Es decir, se atribuye a Dios al final del camino. sí, Y ese es el problema. Esos son los problemas, ¿no? Porque te dice que el profeta no habla según deseo, sino que todas sus acciones y lo que dice, lo que hace, son inspiración divina. Por lo tanto, es la segunda revelación. Es que ahí está la debacle. Y entonces el Corán está constantemente atacando estas cuestiones. Cuando dicen esto es lícito y esto es halal o haram, cuando dicen lo lícito o lo ilícito, dice, inventan sobre Dios mentiras. Y así, y cuando hablan, por ejemplo, de los milagros del profeta, y el Corán desmiente constantemente de que el profeta tuviese milagros, una y otra vez, ¿no? Y le dice que tu única misión es la de transmitir. Y cuando le dicen, queremos que subas a los cielos y nos traigas los ángeles, un libro, no sé qué, no sé cuánto, y dice, la respuesta del Corán es, Subhanallah, no soy más que una persona como vosotros. Y, exactamente. y cuando en otro relato dice, el profeta Muhammad no es más que un mensajero, un hombre que han precedido antes que él otros mensajeros. Es decir, que el Corán está contestando constantemente a lo que más tarde se construiría como escolástica. Es que, claro, hermano, es que es un contestar continuamente a la tradición, subhanallah. Es que eh, con la misma estructura del... Se me oye, hermano. Sí, sí, Se perfectamente, oye, ¿no? perfectamente. Vale. O sea, con el propio texto coránico, tú estás viendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir, pero además ese propio texto está contestando a otra gente por el otro lado, o sea, con la misma información que aparece en el texto. Por eso es que el Corán es algo increíble, ¿no? La estructura del Corán, las palabras justas que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en el texto son palabras que permiten tantas perspectivas, tocan tanto con tan poco que ojalá, es algo increíble. Yo me quedo maravillado. Mira los años que llevo estudiando, pero te quedas maravillado. Mm, Ojalá. mm. Una pregunta de Asma, dice, perdón, Fátima, ¿no? Bueno, hay una pregunta relacionada entre ambas. Sobre la vestimenta en el salat, la vestimenta para hacer el salat. ¿Se puede rezar sin velo? Pregunta Asma. Bueno, yo te doy mi opinión. Omar, no sé si tiene una opinión distinta. El, el rezo, cuando decimos... El rezo no es más que una comunicación para recordar con el que estás hablando. Vamos a ver. Imagínate que intentas recordar a alguien. Alguien teóricamente, físicamente no está, pero está presente en tus recuerdos, está presente en tus emociones, en tus sentimientos, y te dispones a comunicarte con esa presencia, ¿no? Con esa presencia del recuerdo. Ahora imagínate que en vez de eso, la presencia con el que te intentas comunicar es la presencia absoluta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu actitud ante algo así, ¿no? Estar ante lo absoluto, intentar comunicar con lo absoluto. Entonces, a partir de ahí, yo creo que por puro sentido común, nuestra reacción natural va a ser una reacción de reverencia, una reacción de humildad, una reacción de que nuestra vestimenta incluso va acorde con el momento y con la acción. No necesitamos de un manual, de un uniforme determinado para la oración. Nuestra propia naturaleza ya nos va a decir cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que vestir y cuál debería ser nuestra actitud. Y desde luego el velo no es un requisito para el rezar, desde mi punto de vista, ¿no?
Muchas veces hay más humildad en personas que no tienen esas doctrinas y otras veces sí, que también las personas que se ponen velo pues lo ponen pues por tradición, por lo que fuera, pero realmente su corazón es un corazón sano, con buenas intenciones, cada cual, pero no es un condicionante para rezar, vamos, ni favorece el rezo ni le quita valor tampoco, ¿no? Eh, entonces esa es mi opinión, no sé qué opina Omar. Bueno, hermano, Sujallah, parece, hay que ver con los seitanes estos de Ramadán, ¿eh? Cada vez que hablas te oigo entrecortado, Sujallah. Bueno, me parece que es la opinión sobre si el velo se tiene que llevar para rezar. Tal vez, desde mi punto de vista, lo primero de todo que habría que es plantearse si es obligatorio el velo, o sea, ya no solo en el rezo, sino o sea, en el día a día, ¿no? ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre esta prenda, sobre el hijab? Yo tengo un par de trabajos hechos en el canal eh, desde una perspectiva puramente coránica. Ojo, siempre sobre lo que dice el texto coránico. Y claro, no aparece como tal, como una prenda que tú te tengas que poner, no aparece en este sentido en el Corán. Entonces, claro, después eh, preguntarse si para la oración llevarlo o no llevarlo, pues si ya de entrada, o sea, el Corán no lo exige. Es un precepto que viene a partir de la tradición, no viene incluido en el propio Corán. Entonces también eso debería hacernos reflexionar. Estos temas son un poco peliagudos porque siempre te escuchan decir esto, igual que cuando hablas del tema de los homosexuales o tal, pues la gente enseguida ¡buah! Ya saltan, pero son temas que ojalá, que hay que estudiar lo que dice el Sagrado Corán al respecto. Ujú. Lo que antes hablamos, no puedes estar, si quieres saber lo que dice el Corán, no puedes estar con un pie en la tradición y un pie en el Corán, ¿eh? Porque al final no salimos de ahí. No salimos de la tradición, no salimos de interpretar el Corán con lo que dice la tradición. Entonces, este tema es algo que normalmente nos asomamos al Corán con los dos pies puestos en la tradición. Ujú. Creo que había que hacer un estudio al que de verdad le interesa, a la hermana o el hermano que le interesa, tendría que hacer un estudio profundo de lo que dice el Sagrado Corán sobre esta prenda o sobre este supuesto hijab, ¿no? Lo que dice el Corán respecto al salat respecto a la vestimenta, es el presentarse en zina, presentarse en la mejor forma posible, Sí, higiénico, limpio, independientemente si el salat significara oración o significara acción, independientemente, en ambos casos, se tiene que presentar siempre en lo mejor que puede tener, ¿no? Es decir, ir, digamos, decorosamente vestido, de forma decorosa. Esto es da igual que vayas a trabajar, a hacer el salat de la vida, o el salat del día a día, o ayudar a alguien, o lo que bueno, fuera, muy o bien. al salat que es el momento en el que tú necesitas recargar tu ruh, ¿no? Necesitas recordar la presencia del absoluto. Pero eso no tiene que ver con un uniforme, ¿no? Determinado, que si un velo, que si una taguilla o lo que fuera, ¿no? Eh, por lo tanto, lo único que hay en ese sentido sobre la vestimenta es una zina. Y una zina es algo que embellece. Es decir, nosotros nos embellecemos para cada contexto, para cada caso, y vivimos el salat, ya sea rezando, ya sea obrando, buscando siempre el objetivo del ser humano en la tierra, que es el ihsan, ¿no? Alcanzar el ihsan. Y el ihsan, unas formas de alcanzar el ihsan es buscar también la perfección, no solamente en la actitud, el comportamiento, los modales, etcétera, sino también en la forma de vestir. Claro, pero hermano, es que al final acabamos en esos grandes principios que buscábamos al principio de la charla, o sea, de establecer esas premisas. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice que el mejor de los vestidos es el temor de Allah. Entonces, Efectivamente, es el entonces, taqwa. claro, claro, fíjate que incluso este tema de la vestimenta, al final, ¿dónde te lleva? Cuando haces un estudio profundo del Corán, ¿dónde te lleva? Al taqwa de Allah. O Ujú. sea, a un pilar del Islam, ¿no? Esta conciencia en Allah. Entonces, todo va enfocado a esos principios. Mm. Creo que lo que pasa que es algo, hermano, bueno, tú lo sabes, muy difícil, el que la gente se centre o profundice única exclusivamente en lo que dice el Corán. Pero bueno,
poco a poco, cada vez hay más gente que va por ese camino y que empieza a estudiar. Es muy importante eso, ojalá es la base. Vale, dice Stargate 2022. Stargate. Bueno, 2022. O sea, que Mashallah, es una película de ahora mashallah, o de antes. Bueno, me mashallah. dejaste pensando, si Dios crea el tiempo para el universo creado, no estando él sujeto a percibir lo lineal, no enseñaría el Corán ni antes ni después, sino que sucedería todo a la vez. Vale. Bueno, esto sí que es meterse ya en otro nivel de cosas. No es poca cosa. Bien, esta noche no duermo, dije. Mashallah. Muy bien. Bueno, esta es una reflexión realmente muy compleja porque nosotros, como individuos, seres temporales, no podemos percibir la existencia sin un tiempo. No podemos percibir el evento, cualquier evento, sin una posición espacio-temporal. Así está configurada nuestra mente. De hecho, las relaciones necesariamente tienen que estar en palabras y esas palabras tienen que estar construidas en espacio-tiempo. Es decir, que la revelación, aunque proceda de una inspiración de origen divino, está configurada para el receptor. Y el receptor también condiciona el modelo de la revelación. Porque si la revelación, si no fueran palabras, es imposible que nosotros tengamos ahí un referente constante para el recuerdo. Y el hecho de que sean palabras, por lo tanto, está condicionando, están esas palabras o esa inspiración, ese conocimiento de origen divino, sí, pero condicionado para el receptor. Por lo tanto, nosotros no podemos, digamos, configurar el sujeto absoluto dentro de los condicionantes limitadas nuestras, que es el espacio-tiempo. Es decir, no podemos meter a Dios dentro de nuestras definiciones de lo que es la realidad. No sé si me he explicado correctamente. Eh, Así que la cuestión del tiempo es algo que al cual nosotros estamos condicionados. Pero desde luego el que lo ha creado no puede ser condicionado por lo que él crea. Por lo tanto, no puede estar Claro. condicionado ni por los límites del espacio, ni de la forma, ni del tiempo. Así que no podemos ver a Dios en una concepción temporal, ¿no? De que primero hizo esto hace no sé cuánto para nosotros, para Él no. O reveló hace 1400 para nosotros, pero no para Él. ¿Vale? Y sabrá Dios lo que va a pasar en el futuro. El futuro es algo que tenemos nosotros, no Él. ¿No? Claro. Entonces, las preguntas en sí, las preguntas, se tienen que basar en una premisa filosófica para que sean unas preguntas correctas. Entonces, no puedo someter a un sujeto fuera de unos condicionantes, en este caso Dios, no lo puedo someter a unos condicionantes como el espacio y el tiempo, para hacer preguntas vinculadas a esos condicionantes. Por ejemplo, ¿tiene conocimiento de lo que va a pasar en un futuro o un pasado? Estas son preguntas que van orientadas a un sujeto condicionado por el espacio y el tiempo. Pero son preguntas que, hechas a Dios, no tienen sentido. No sé si me he explicado eso. En ese sentido, Mashallah. es Stargate. Y mashallah, el nombre es impresionante, el de Stargate 22. Y una cosita, hermano, también es curioso que en el texto coránico, eh, cuando, o sea, se mezclan futuro, presente, pasado, tú te has dado cuenta Sí, que sí, eres sí, un sí. estudioso, Sí, sí. y, y hay, tú no sabes muy bien por qué, porque normalmente leemos las traducciones, ¿no? Y, y- y te envuelve eso, aunque te das cuenta que te habla de la otra vida, vuelve al presente, sigue hablando del pasado y acaba otra vez hablando en el futuro. Entonces, parece que la estructura, parece no, la estructura coránica está creada Atemporal. es atemporal y no solo para que satisfacer, digamos, la mente, sino el alma. Es que entra en el alma la palabra del Corán. Y, y el referente al tema de la relación con lo eterno, o sea, que nosotros podamos concebir las cosas de Allah, claro, el capítulo 112, la Sura Ikhlas, al-Ikhlas, es muy, es un punto ahí que tenemos
una evidencia muy grande de que, subhanallah, no podemos pensar las cosas de Allah desde nuestra perspectiva como seres humanos, no nos va a cuadrar. Es uno, Allah es uno, pero la unidad absoluta no la podemos pensar. Nosotros somos dualidad. Es eterno, eternos, pero si nosotros somos finitos, entonces ¿cómo vamos a pensar la eternidad? Sí, es verdad, hay una parte de nosotros que es eterna, pero estamos viviendo en el mundo de lo finito. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No conocemos nada que no ha sido engendrado. Y no hay nada que se le parezca. Ahí ya, ¡pum!, se te cae todo al suelo. No hay nada que se le parezca. Entonces, cualquier cosa que tú pienses que pueda ser Allah, ya no es Allah, porque es algo Efectivamente. que tú estás pensando. Mm. Entonces, de una manera se desmarca, tú entras en la Sura 112 para conocer quién es Allah y sales peor de lo que has entrado. Astaghfirullah, en el buen sentido de la palabra me Sí, sí, refiero, que sí. te deja, eh, parece que lo que pretende es no te hagas una idea fija, o sea, no te hagas una estructura, una foto de lo que es Allah, porque Mm. no lo vas a poder concebir. Allah está por encima de lo que le atribuyen, nos dice el Sagrado Corán en muchas Mm. ocasiones. Lo que le atribuye, incluso tu mente, tu Mm. pensamiento, está por encima de todas las cosas, Allah. Decía uno, y muy acertadamente, que la percepción de Dios o de Allah es la rendición. ¿Por qué? ¿Por qué es la rendición? Porque como entramos y empezamos a trabajar mecánicamente la mente, entramos en lo que tú acabas de afirmar. Alguien que es inabarcable en espacio, en tiempo, en forma, en pensamiento, ninguna idea lo puede abarcar, ninguna descripción lo puede abarcar. Entonces aparece la otra reacción. Entonces hablamos de una abstracción absoluta, por lo tanto hablamos de la no existencia de algo. Si algo es inabarcable mentalmente, por lo tanto no existe. Claro, como me sobrepasa los límites mentales, entonces al final acabo creando un rechazo. Digo, pues si no puedo meterlo en una parte de mi mente, ya sea en la parte del espacio, en la parte de la forma, en la parte de algo, entonces acabo rechazando la existencia de algo que no puedo percibir mentalmente. En cambio, nosotros tenemos otra percepción sensorial un poquito debajo, más profundamente, que es la cuestión de la intuición. Y la única forma que tienes de percibir algo que está fuera de los parámetros mentales es la intuición. Y la intuición solamente se asienta en una rendición. Cuando tú te das cuenta de que es este algo, que tú ves su impronta, ves su huella en todo lo que existe, en cambio es incapaz de abarcar una idea de él, no te queda más remedio que rendirte ante algo que es absoluto. Cuando ya empezamos a hablar en términos absolutos, ni siquiera hablamos en términos de eternidad, porque eternidad no es más que una longitud continua del tiempo. En cambio, el absoluto trasciende lo que es el tiempo, ¿no? La dimensión de lo divino es algo que va más allá de la eternidad, va sobre el tiempo, va más allá del tiempo. Y entonces, ¿qué te queda? Taslim, rendición, te rindes, Pero, no te queda hermano, si otra. la propia Shahada, el propio testimonio de fe, la ilaha Sí, illallah. la- O sea, fíjate cómo empieza con una negación, o sea, y después al final te dice, te habla de Allah, pero claro, hay un vacío realmente, no sé si llamarlo, es que son cosas que lo que tú dices tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el alma del ser humano, mm. con el sentimiento, por eso a veces eh, reflexionamos, pero a veces lo que te dice el corazón, subhanallah. Allah habla de los corazones en el Corán. ¿Cuántas veces menciona Mm. los corazones? ¿No? Totalmente. Que sí, que es verdad que en árabe el corazón es el centro que incluye también la mente, pero te habla de los pechos, te habla de los corazones, ¿no? Es el sitio donde habita, subhanallah. Dice Red Corán, dice, bueno, yo con vuestro permiso y esperando que este mensaje os llegue, os quiero aprovechar esta oportunidad. Ajá. Dice, para dar gracias a Dios por la suerte que tenemos los musulmanes de tener a hermanos como hoy. Gracias, Xavier. MashaAllah, hermano. Hoy es un día hermoso y espero que se repita más y que dais más a menudo para charlar juntos. Gracias a ti, Xavier. Un abrazo desde aquí, desde Canarias. A ver si volvemos a hablar otra vez. Xavier, inclúyete tú también, ¿eh? En los tres Dice, mosqueteros, ¿me oyes? María, tengo una pregunta. En mi casa trabajo de tarde. ¿Cómo podía rezar? ¿Se puede juntar los rezos? Sin ningún problema, María. El rezo
Allah dice en el Corán, y este es uno de los principios que añadiría a los principios que dice Omar, La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dios no responsabiliza a ningún alma sino lo que es capaz, ¿vale? Lo que lo que está dentro de tus posibilidades. Y es evidente que si tú encuentras un otro momento distinto al supuestamente preestablecido para un encuentro con lo absoluto, un encuentro de recuerdo, pues ese encuentro es el que sea, el que tendrá mayores bendiciones. Porque la condición diaria tuya es que el trabajo no te permite, pues en otro momento y no pasa absolutamente nada. Siempre vas a poder recordar a Allah, pero Mm. aunque estés trabajando, Sí, eso también. no lo olvides, ¿eh? Mm. Edgar, ¿es el profeta Muhammad el último de los profetas? ¿Es el último sello hasta el día del levantamiento? Ah, otras preguntas, dependiendo de lo que entendamos por profeta. Em, esta pregunta personalmente la voy a dejar para otro capítulo. ¿Vale? No sé si Omar querrá contestar algo. No, yo la tengo, es que claro, son temas que hay que desarrollarlos. Yo los tengo en los vídeos del canal, pero claro, tienes que mostrar versículos, tienes que hacer un análisis y hace falta tiempo, ojalá. Hmm. Enoch Rivas Monroy. No se recomienda juntar rezos. El rezo está por encima de los asuntos mundanales. Yo en el trabajo siempre paro para rezar. Si no me dejan, paro el trabajo. Parar el trabajo, no vale la pena. Bueno, el rezo sirve para los asuntos mundanales y los asuntos mundanales sirven para la vida eterna. Esta separación entre lo mundanal y lo eterno, yo no estoy de acuerdo con ello. Estamos aquí en este mundo precisamente para validar nuestra alma para la eternidad. Es decir, estamos en este mundo para los asuntos mundanales, donde vamos a operar en ellos, en los asuntos mundanales, para validar nuestra alma para la eternidad. Así que el rezo nos dota de una conciencia, de un recuerdo, para que podamos hacer acciones mundanales correctamente. Por lo tanto, eh, creo que hay un problema en la separación de lo mundanal de lo profano, Enoch. Y además las condiciones de cada persona son distintas. No, si tú puedes rezar en tu trabajo, pues bien, me parece fabuloso. Hay otras personas que las circunstancias no le permiten. Subhanallah. De todas maneras, Hussein, esto es un tema, claro, estamos con los pies puestos en la tradición, o sea, no estamos centrados en lo que dice el Sagrado Corán única y exclusivamente. Desde el Sagrado Corán tú no tienes ningún problema en rezar, tú puedes acortar la oración hasta un punto, o sea, hacerlo algo mínimo, tener un recuerdo a Allah, a lo mejor no puedes hacer la posición, digamos, de postración, de inclinación, pero tú tienes ese espacio, ese recuerdo, estás haciendo el salat a Allah. Después cuando llegas a tu casa, tienes más tiempo, ya lo haces de la manera que siempre lo llevas a cabo. Pero Ujú. yo, por ejemplo, en mi trabajo, trabajo en un sitio que es conflictivo y a veces tengo muchos problemas y me encuentro en situaciones de y lo hago corto, me voy a un lado, lo hago de pie, tengo un recuerdo de Allah. O sea, Ujú. creo que es importante, sí, respetar. Yo los respeto, los momentos de los tiempos del rezo, ¿no? Pero puedes acortar, Ujú. puedes buscar la manera, subhanallah. Asma pregunta, dice, ¿se puede casar una musulmana con un no musulmán o es haram? Mi opinión, no existe nada en el Corán que prohíba que una musulmana se case con un no musulmán. Esa es mi opinión. ¿Vale? Si hablamos de halal y haram, si la cuestión es halal y haram, no existe ninguna ley en el Corán que prohíba, diga que es ilícito que una musulmana se case de un musulmán. Es más, existe lo contrario, ¿vale? Lo que pasa es que han dado licencia solamente al hombre debido a que la ley que hablaba
que es lícito para vosotros la comida de la gente libre, casarse con sus mujeres, etcétera, y no la han aplicado al revés. En cambio, hay otras leyes que sí dan a entender que la cuestión es mutua. Pero, cada cual, y esa es mi opinión. Pero, hermano, ¿te puedo Mm, hacer yo una pregunta? Dime. ¿Puede casar una musulmana con un no musulmán, pero que sea creyente o no? O Sí, sea, que sí, sea gente del libro, que sea un cristiano o sí, un sí. judío practicante, una Estoy persona hablando entre que sigue el creyentes. temor de Allah. Estoy hablando entre creyentes. Sí, Vale, perfecto. sí, Vale, sí, era para sí. matizar, porque a lo mejor ha parecido que da igual, que si es una persona que no tiene religión, que no cree en Dios, pues no pasa nada. O sea, que se Claro, puede. pero es que el problema es que aquí vamos a seguir creando más polémica. El problema es que ser musulmán, desde mi lectura coránica, tiene un significado diferente a esa fórmula mágica de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Con una frase te convierte en musulmán. Ujú. Para mí no, una frase no te convierte en musulmán. No, Se- evidentemente. Según el Corán, musulmán es un estilo de vida vinculado con la relación con el orden divino. Si tú aceptas taslim, haces un taslim a ese orden, entonces sí, serás musulmán, coránicamente hablando. De hecho, hay muchas personas que yo veo que son musulmanes, pero no han hecho, no han hecho la frase mágica, o sea, no han hecho la fórmula. En cambio, su comportamiento y su actitud en la vida, eso es la actitud del taslim, Eso, ¿no? Entonces, eso. etiquetamente, o sea, desde el punto de vista identitario, no tiene la etiqueta musulmán. Desde el punto de vista real, sí. Claro. No, por eso he hecho este inciso, ¿eh? Porque yo te he entendido perfectamente lo que querías decir, pero bueno, para que quedara claro a los Eh, que nos están escuchando. dice, a ver, vamos a ir terminando porque es una pasada la cantidad de comentarios y consultas que hay aquí. Porque ya se está haciendo tarde. En principio creo que se puede, pero lógico. Vale. Recordé que un profesor de la mezquita contó que un matrimonio se le acercó y le dijo que rezaban desnudos como Dios los trajo al mundo. Mashallah. Adán y Eva. Hay una película de Adán y Eva sobre eso, ¿eh? Creo que es de Pasolini, no recuerdo de qué. Staffelula, perdón por la bromita, pero es que es gracioso. Edith Jussel también decía lo mismo, no sé si lo has escuchado. Edith Jussel decía que se podía ir o sea, se podía hacer el salat desnudo en la casa Mm. y bueno, hablaban de playas nudistas. Edith Yüksel, ¿te refieres? Sí, Edith Jussel tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, y tiene algunas locuras también. A ver, Bueno, dice, se trata de vestir con recato. La modestia. Fíjense que nosotros como seres humanos, lo natural en la persona es la vestimenta. Lo natural. Nosotros necesitamos sí o sí tapar nuestras partes íntimas debido a cuestiones de supervivencia. Por infecciones, por bacterias, por 10.000 cosas. Sí o sí. A diferencia de otros animales que no necesitan, están totalmente, su cuerpo está preparado para estar protegido. El nuestro no. El nuestro necesita de vestimenta para poder sobrevivir en la naturaleza. A ver, continúa, dice aquí. Em, claro, pero hay que ser conversa para... Bueno, esto no es un tema tal. Vale. Están comentando los que rezaron desnudos. Está bien. La misma vestimenta. Metafísica. Sí, ¿esto cuándo fue? Afirma nosotros nos decía que para beneficiarse había que leerlo en árabe. Bueno, sí, ya. Eh, bueno, decían que Stargate decía que si no lee el Corán en árabe no se me puede beneficiar, ¿no? Porque en español era otro mensaje. Bueno, ya. solo podemos. Bueno, es que en árabe, para muchos, aunque lean árabe, están leyendo otro mensaje porque lo están leyendo con una codificación distinta a la que pone el Corán. El beneficio de las hasanats. Leer el Corán sin entender lo que estás diciendo, sin reflexionar, sin buscar, Esto viene del hadith, de la tradición. No, tú da igual, no te enteras de nada, da igual. Tú recita que cada, Cada letra cada, son 10 cada hasanat letra es y.
son 10 hasanat, no te preocupes. Y así, pues tiene a la gente entretenida. Esto es parte del ritual, el leer el Corán sin entender nada, recitarlo en la mejita sin, como un loro, sin saber lo que estás diciendo. Entonces, claro, ahí hay bendición. Bendición hay, ojalá, el mensaje del Corán nos habla de reflexionar, de discernir, de buscar el conocimiento. Entonces, tienes que saber lo que estás leyendo. Mm. De hecho, muchos árabes, yo me encuentro, me escriben que leen la traducción del Corán para gente que son de aquí, de España, que son de origen árabe, pero que no entienden muy bien el árabe y prefieren, o sea, utilizar la traducción y después buscar en los diccionarios o preguntar sobre algún término en concreto. Pero es Mm. importante entender lo que estás leyendo. Allah Mm. no te da un mensaje como una cinta de música para que la escuches y ya está. O sea, tienes que entender. De hecho, la pregunta retórica en el Corán es, ¿acaso no meditan el Corán o hay cerrojos en los Claro, corazones? ¿No? No exactamente. dice, ¿acaso no memorizan el Corán? No existe ninguna ley que dice, ¿acaso no memorizan el Corán? No hay. Exactamente. Bueno, dice una pregunta y la última por esta noche, a ver, eh, porque ya Venga, que Husin no ha comido todavía. Ha roto el No, ayuno, no, pero sí, no ha sí, sí, cenado. no, sí, he logrado Bueno. cenar, gracias a Dios. A ver, hoy sí porque no entreno. Em, Bueno, mashallah. dice una pregunta, ¿las buenas acciones en sí mismas no tienen valor en la otra vida si no van acompañadas de la fe? ¿Los ateos sufrirán por la intención de sus obras que es amar a la humanidad? Mashallah. ¿Cómo? La última parte no la entendí. Es decir, ¿cómo sé yo que la intención de un ateo es amar a la humanidad? Bueno, como sea. Yo hago una respuesta grosso modo. Las buenas acciones tienen valor, desde luego que tienen valor. Cuando dices que no van acompañadas de la fe, las buenas acciones solo se consideran buenas acciones si van acompañadas de la fe. Y me explico. Todas toda acción que aparentemente sea buena acción, pero está hecha con otra intención, que es, por ejemplo, mostrarse ante el público que eres una bella persona, que eres un tal, esa no es una buena acción. Es una acción estratégica del cual se beneficia a la otra persona, pero no es una buena acción en sentido, porque tú estás haciendo una acción buscando otro objetivo. Bien. Ahora, si una persona que yo considero atea, porque él dice que niega la existencia de Dios. Digo, vale. En cambio, acepta la existencia de la naturaleza, del universo y otras cosas. Dicen, no, es que la naturaleza es sabia, ¿no? Cuando te dice la naturaleza es sabia, es que el universo está bien hecho, pero en cambio no hay Dios. Yo estoy aquí ya tratando con personas que desde mi punto de vista tenemos un problema con el concepto. A lo mejor no con la realidad más profunda, pero sí con los conceptos. Los términos tienen una carga semántica vinculada a una serie de inercias culturales, inercias simbólicas, como la palabra Dios misma. La palabra Dios está llena de inercias, ¿no? Dios es el genitivo de Zeus y por lo tanto está vinculado a una imagen antropomórfica de un ser humano que está en el Olimpo con otras personas, etcétera. Es decir, que a veces el ser ateo muchas veces es más que negar lo que realmente hay que negar, y es todo este absurdo del shirk vinculado con lo Dios. De hecho, lo que dijo antes Omar es muy interesante. La ilaha, de hecho, es la primera actitud para conocer la verdad, es la negación. Negación de la falsedad, negación de lo absurdo, negación de lo racional, negación de lo que no es real, de lo que es haq, para luego poder distinguirlo del haq y de la verdad. Ahora, tú a esa verdad le llamas Dios, le llamas Allah, le llamas la naturaleza, le llamas lo que tú quieras. Si tu obra va en consonancia con ese orden que tú has percibido, eh, por supuesto que son obras válidas. Dios no es injusto. Y además, nosotros no somos quien para decir quién vaya al paraíso y quién vaya al infierno. Eso es una cosa que está en manos del juez, no en nuestras manos. Él creó a esas personas, él sabe realmente por qué hacen lo que hacen o por qué piensan lo que piensan. Yo no puedo decir que un ateo al infierno, entonces estaría cometiendo otra vez shirk, estaría metiéndome en un papel que no me corresponde, ¿no? Que es el papel de Dios.
además, Hussein, o sea, aquí existe una especie de dualidad, porque el Corán nos habla de unos absolutos, por ejemplo, que es Allah quien controla todo, quien decide todo, pero también nos habla de un libre albedrío y que vamos a ser juzgados. Entonces, eh, respecto al tema, lo que tú estabas hablando de... Ojalá, ahora mismo se me ha ido a la cabeza. De los Estabas ateos. hablando del tema, sí, de los ateos, de las acciones de los ateos. Como bien has dicho, Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo de los justos. Y sobre todo, que es el atributo que más se repite en el Corán, es el más misericordioso de los misericordiosos. Y lo que está claro es que Allah ha dicho, ha informado de que hay un infierno, de que hay un paraíso y que la creencia tiene que ver con eso. Pero también al mismo tiempo nos ha dicho que las acciones van a ser pesadas y también que encontramos en la propia revelación muchos versículos que nos hablan de que Allah es más misericordioso de lo que nos pensamos. Entonces, eh, pensar en un fuego eterno, pensar, hay muchos versículos del Corán que nos dan a entender pues esa dualidad. Sí, el discurso es que hay un fuego eterno y un paraíso eterno, pero después hay otros versículos por ahí dentro, la conversación que tiene Eisa con Dios, que le dices, si quieres, los perdonas, son siervos tuyos. El propio término para siempre o eternidad en árabe se puede interpretar como un tiempo muy largo, una duración muy larga, pero no específicamente la eternidad. O sea, después hay unas claves dentro del Corán que hay que tenerlo todo en cuenta. Es que es un pensamiento dualista, no nos podemos decantar solo en un plano y decir, eh, no, esto es así porque yo me lo encuentro muchas veces. Hay gente que me dice, no, pero ¿cómo que Allah al final perdona a todo el mundo? Si en el Corán dice bien claro que el fuego es eterno. Ya, pero hay claves dentro del texto, subhanallah. Hay muchas claves, ¿no? Lo de pasar el camello, la soga por la... No entrarán hasta que no pase por el ojo de la aguja, pero claro, Allah es capaz de hacer cualquier cosa, subhanallah. Entonces, son temas que yo creo que nos tenemos que concentrar en nuestras acciones, ¿eh? Y intentar hacer el máximo bien posible. Después, como ha dicho el hermano Hussein, es Allah al final el que decide las cosas, no es asunto nuestro, subhanallah. Mm. No es asunto nuestro. Ah, wow, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque esto hay que tratarlo en otro, porque hay, por ejemplo, el tema de el califa a la tierra, lo que significa, el tema de la creación, hay muchísimos temas Mm, que requieren de un pequeño desarrollo, aunque sea, ¿eh? Y así que yo simplemente agradecerle a Omar por haber estado con nosotros, agradecerle a todos ustedes por vuestra participación, por vuestra paciencia hasta estas horas y por haber estado ahí. Eh, Te dejo que te despidas, Omar, y me despido yo también de ti. no, nada, pues muchísimas gracias. Gracias también por haber estado viendo el programa. Ojalá 2 horas llevamos ya, Sí, casi, de casi. directo, ¿eh? Y bueno, hermano, espero que me vuelvas a invitar otro día por aquí, Cuenta por con tu ello. casa. Muchísimas gracias, hermano Baraclofi, y gracias por el trabajo que estás haciendo. Ya te lo he dicho en privado y es algo maravilloso y la verdad, muchas gracias. Sigue Agra- así y invítame otro día y seguimos con el tema. Un Gracias a beso ti. para todos, Un mashallah. abrazo. Salam. Baraclofi. Un abrazo a todos.